Hola, muchísimas gracias por esta invitación de Mujeres en Tribu. Muchas gracias a Elizabeth. La verdad estoy muy contenta por estar con ustedes porque es la primera vez que voy a hablar de cosas más personales. Me encantó recibir esta invitación porque las preguntas, como las verán en el Instagram de Mujeres en Tribu, pues sí son más personales. Nunca había hablado de esto, honestamente, así que estoy muy contenta por compartir esto con Mujeres en Tribu. Yo soy Irma, soy mexicana y actualmente vivo en un pueblito cerca de Milán, en Italia. Quiero iniciar esta pequeña plática compartiéndoles 3 historias ligadas a mujeres en tribu. Yo, desde muy joven, por ahí de los 17, 18 años, sentía una necesidad de viajar, de conocer, de aprender nuevos idiomas. Y era algo mucho más fuerte que yo. Si ustedes también son inmigrantes, tal vez me entiendan esto que está dentro de ti, que dices, es que tienes que salir, tienes que viajar, tienes que conocer el mundo. Pues así estaba yo. A los 18 años, por ahí, llegó un libro a mis manos de Anthony de Melo, que la verdad ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba. Solo me acuerdo que decía que lo que quieras hacer, lo que quieras, hazlo. Trabaja para lograrlo y todo llegará. Simplemente tú enfócate en tu sueño y trabaja para lograrlo. Fin de la historia. No pienses en nada más. Este libro también decía que tus sueños no dependan de nadie. No necesitas autorización de nadie, no necesitas permiso de nadie, no necesitas nada. Solo necesitas concentrarte en tu sueño y trabajar. Y también, por último, este libro decía que en este mundo venimos a ser nosotros mismos, que no se vale imitar ni siquiera al mismo Jesucristo, porque entonces estaríamos condenados a ser una copia pálida de alguien más. Con estas ideas en mi cabeza, que tomé como una realidad y que de hecho lo sigo tomando como una realidad, empecé a maquilar mi sueño para hacer mi primer viaje sola. Así que me puse a trabajar, di clases de inglés, di clases de gimnasia y me pagué un vuelo yo solita para irme a Estados Unidos, en donde vive una tía, la cual trabajaba como gerente en una fábrica y así conseguí mi primer trabajo en Estados Unidos como obrera limpiando piedra. Un trabajo bastante pesado, pero que la verdad yo disfruté muchísimo porque tenía un trabajo en dólares por trabajar full time. Así que este dinero me lo gasté en ropa, comida, diversión y regalos para mi familia. Ya teniendo esta experiencia de llegar a un país y trabajar, pues el segundo año decidí irme a Europa. Y como hablaba inglés, pues obviamente dije, me voy a Inglaterra. Un día antes de agarrar el avión, mi mamá me dijo, no dejes que nadie te corte las alas. Y me dio una tarjeta de crédito para que la usara si fuera necesario. Yo tenía solamente $200 en mi bolsa, con lo cual pensaba que podía conquistar el mundo. Bueno, y de hecho así fue. Para mí conquisté el mundo. Y con $200 llegué a Inglaterra. De nueva cuenta llegué, trabajé como mesera y en esos meses el dinero ahora que gané lo usé para viajar, para comer, para rentar y para viajar mucho. Regresé a México y el tercer año me quise ir a Canadá. Así que de nueva cuenta junté dinero, compré mi avión. Y yo ya sabía que cuando viajas, vas a las bibliotecas, ves ahí los anuncios clasificados de busco habitación o rento habitación y listo. Yo estos viajes los hice sola y me encanta viajar sola. Bueno, ahora tengo familia, pero en ese tiempo no me puse como límite que soy mujer sola. Al contrario, de hecho yo quería viajar sola. Cuando llegué a Vancouver, al aeropuerto, pues entonces llegué al aeropuerto, tomé el mapa, busqué bibliotecas, tomé el camión que me llevaba al centro de Vancouver. Yo ya sabía obviamente que en el aeropuerto están los mapas, entonces bueno, todo fue muy natural. Llegué al centro de Vancouver, yo estaba con mi mapa en la mano
y estaba un poquito perdida en una avenida principal, no me acuerdo si Robson Street, David Street, pero era una avenida principal. Entonces no sabía dónde estaba la biblioteca, si era a la derecha o a la izquierda. Parada en esta esquina, escucho a dos mujeres que estaban hablando a escasos metros de mí. Y una le dijo a la otra, ¡ay, no manches, neta! Entonces uno cuando es mexicano y cuando viaja, pues obviamente escuchar español y escuchar a mexicano, pues te pone muy feliz, ¿no? Así que yo volteé con estas dos chicas y les dije, ¡ay, son mexicanas! ¡Ay, sí, claro que sí! No sé qué, ¿no? Pues, para no hacerles el cuento largo, estas dos queridas mexicanas terminaron ayudándome, consiguiendo en dónde quedarme a vivir y ayudándome a conseguir trabajo. Así que en estas tres historias han sido mujeres las que me han dado un impulso, una ayuda en esos momentos en que lo he necesitado. Son mujeres de mi tribu, las cuales son mi familia, como mi mamá, como mi tía, pero también son de mi tribu porque yo las elegí así. Es decir, estas dos mexicanas que conocí ahí obviamente se transformaron en grandes amigas y se transformaron en mi familia en el tiempo que yo estuve en Canadá. Pasó el tiempo y el cuarto año, entonces me quise ir a otro país. Yo en Londres me habían dicho de que en Italia era posible trabajar en inglés en los centros turísticos. Así que al cuarto año que terminé la universidad, pues me quise ir a Italia. Estos viajes que los estoy contando los hice mientras estudiaba la universidad, en las vacaciones de verano, que duraban 2 meses y medio, pero visto que yo me pasaba todo el año ahorrando y soñaba con mis viajes, pues bueno, hacía un poquito de trampita y faltaba 2 semanas y me echaba 3 meses de vacaciones. Así que el último año de universidad, que por fin iba a estar libre de los 3 meses, pues dije, me voy 6 meses a Italia o a Europa, porque eran los meses que podía estar legal como turista en este continente. Así que llegué a Roma, trabajé en un cibercafé, y en este cibercafé es donde conocí al que ahora es mi marido. Mi marido es uruguayo, vivía en Israel, y yo vivía en México. Yo tenía clarísimo que no me iba a quedar como irregular a vivir sin documentos en este país, pero sí quería las experiencias, ¿no? La experiencia que ya le había agarrado gustito de viajar por el mundo, conocer gente, trabajar un poquito y seguir viajando. Conocí al que ahora es mi marido, yo me regreso a México, él se va conmigo, nos casamos y bueno, vivimos muy felices en México hasta que llegó toda la cuestión de inseguridad. Mi marido, habiendo vivido en Israel, me decía, bueno, Irma, que tú no te das cuenta que esto no es normal y que ni siquiera en Israel, que dicen que es un país que está en guerra, pasa lo que aquí está pasando. Yo estoy hablando de la época de los narcobloqueos, de los secuestros masivos, de las fosas. Bueno, una cosa que no quiero ni comentarles, pero ustedes saben de lo que hablo. Y decidimos emigrar, obviamente por una cuestión muy ligada a seguridad. Yo no pensaba emigrar, en ese momento me encontraba muy feliz en mi trabajo, trabajaba en un banco atendiendo empresas, mi carrera laboral iba muy bien, de hecho ya me habían dado un ascenso que estaba a unos días o un mes y medio en que ya me dieran la nueva oficina y bueno, tuvimos que salir del país. Llegamos a Milán. Hice un estudio de mercado para ver a dónde iba a emigrar porque había conseguido un socio con el cual iba a abrir una empresa para el sector industrial en Milán. Aunque nos encantaba Roma y nuestro sueño era regresar a Roma, por cuestión de trabajo nos venimos a Milán. Así que llegamos por acá, empecé a trabajar, me di cuenta que había muchas diferencias con las cuales no contaba. Yo llegué con muchísima actitud, con muchísimas ganas, creyendo muchísimo en mí porque sabía lo que había hecho, sabía lo que era capaz de hacer. En el banco me iba muy, muy bien, siempre trabajaba en ventas y siempre fui destacada. Entonces me vine, bueno, con los ánimos al máximo. Y sin embargo, no contaba con que todo iba a ser diferente, con que la cultura era diferente y aún yo ya había viajado, yo ya había conocido este país y hablaba un poco de la lengua, bueno, hablaba bastante italiano. Y sin embargo, el hecho de emigrar ahora como mamá, con hijos, de una manera
posiblemente definitiva, fue un contexto diverso con el cual no contaba. Así que caí en una depresión. Yo no me di cuenta, no sabía lo que era una depresión, pero hablando con un amigo, después de decirle, bueno, yo llevo días sin salir, días sin bañarme, esta es mi vida normal, fue ahí cuando me dijo, Irma, ¿no te has dado cuenta que estás deprimida? No conocía gente, me costó muchísimo trabajo hacer amigos italianos y entonces estaba sola. Cuando hablaba con mi familia, obviamente decía que estaba súper bien, pues cómo no voy a estar súper bien, ¿no? Pero fue difícil, fue un periodo difícil. A través de Facebook, a través de un grupo social como es este de Mujeres en Tribu, pues cayó a mis manitas el grupo de mexicanos en Italia. Así que ahí empecé a tener primeras amigas, mi primera familia en este país. Y en una fiesta del grupo, pues conocí a la que ahora es mi socia, Vanessa Sesma, otra mujer de mi tribu, que también ya había hecho cuestiones comerciales entre México e Italia, ella en servicios, yo en producto, y nos unimos. Creamos la primera asociación de comercio Italia-México, en la cual ayudamos a empresas mexicanas a exportar a Italia y a empresas italianas a exportar a México. Hace 2 años se une al equipo también otra mexicana, otra mujer de mi tribu, Saidi Valdivieso, con la cual creamos un proyecto nuevo que se llama Migrantpreneurs, en donde ayudamos a los migrantes emprendedores a realizar este sueño de emprender en el país en el que ahora viven. Yo desde hace 4 años y después de salir de esta depresión, me di cuenta que realmente gracias al trabajo que hacía de ventas, empecé a conocer a gente súper interesante, otros latinos inspiradores. Había conocido a gente que estaba triunfando a muy grandes niveles. Y entonces cambié de enfocarme hacia lo negativo a enfocarme hacia lo positivo. Y me di cuenta que lo único que me hacía falta era agarrarme desesperadamente a estos casos de éxito de otros inmigrantes emprendedores. Y es por eso que abrí mi canal en YouTube desde hace 4 años que se llama Emigrar y Emprender, en donde doy información de utilidad a emigrantes que quieren emprender en el país en el que ahora viven y también a empresas latinoamericanas que quieren exportar a países con alto poder adquisitivo. Obviamente me centro en Europa, que es el contexto que conozco. Y bueno, estoy en este proyecto que la verdad me emociona muchísimo. Este canal lo inicié por necesidad, por necesidad de comunicar que sí es posible lograr tu sueño, que sí es posible emprender. Me di cuenta que simplemente cuando caí en depresión me olvidé de quién era y me enfoqué muchísimo en todas esas diferencias que flotaban en mi cabeza cuando en realidad no existían. Yo sentía racismo, yo sentía que la gente era muy grosera, el clima no me gustaba, la economía no estaba tan bien, el trabajo no estaba tan bien como en México. Entonces me empecé a centrar en todas las cosas que ya no existían. Y simplemente acordándome de quién era y de mis diferencias en este país, me di cuenta que ahí, justamente en mis diferencias, estaba mi valor. Y por eso abrí esta asociación de comercio que funge como un puente de comercio bicultural entre Italia y entre México. Porque realmente nunca nadie en el sector privado había hecho algo así en este país. Y no solas, sino junto con una tribu de mujeres que les acabo de decir anteriormente. De hecho, es interesante entender que, por ejemplo, en el caso de Europa, la mayoría de inmigrantes latinoamericanos somos mujeres casadas con algún ciudadano europeo y que se vienen a este continente, que deciden venirse para acá en lugar de quedarse en nuestros respectivos países de origen. Así que, ¿qué les quiero dejar con esta breve plática? Me encantaría que pensaran de qué tribu vienen ustedes. Es decir, yo me doy cuenta de los patrones familiares de mi tribu en familia. Yo tengo la suerte y la bendición de venir de unas mujeres
sumamente guerreras, sumamente fuertes, sumamente trabajadoras, desde mi bisabuela, abuela, mamá, hermana y yo. Y si hay algo que no te gusta de tu tribu de la que vienes, no lo uses como límite. Utilízala como algo que te impulse a cambiar. Nada es un límite, y si vas a tener límites, entonces aférrate a esas ideas que te den más valor. Ok, eres una inmigrante, pues entonces, ¿qué provecho le puedes sacar a ser inmigrante? Créemelo que siempre hay un valor en ser diferente, y depende de ti si te quieres concentrar en aquellas cosas que te hacen diferente en el punto negativo o diferente en el punto positivo. Por ejemplo, aquí en Italia es una frase que no me gusta, pero a veces nos dicen a las latinas: ¡ay, eres latina, eres caliente! Me choca porque no sé no sé qué quieren decir en pocas palabras. Y sin embargo, creo que tienen razón. Soy una latina caliente. Vengo a traer calor, vengo a traer esa sonrisa, vengo a traer ese humor, vengo a escucharte si necesitas que te escuchen. Vengo a hablar si quieres que alguien te hable. Sí, es cierto. Soy una latina caliente, cálida. Algo que, por ejemplo, aquí en la región en donde yo vivo, en el norte de Italia, hace falta. Y les gusta. Entonces, lejos de verlo como algo negativo, pues así soy y me vivo muy yo, porque también pasé por un proceso de querer ser igual, es decir, pues no sonreír, no saludar, no lo sé, cosas que aquí son comunes. Pues no, yo soy así, no voy a ser la copia de nadie. Como decía Anthony de Melo, ven a este mundo, veniste a este mundo a ser muy tú, independientemente de tu contexto, de tus circunstancias. Y lo que confirmé a través de migrar es que yo, como Irma, soy muy sonriente, me encanta platicar, me encanta conocer gente. Y bueno, te invito a que seas muy tú, a que revises de qué tribu vienes, que la valorices, que la transformes a través de ti si es que tienes algo que no te gusta o que sientes que te limita, y a que crezcas. Porque cuando vives en otro país es muy fácil quedarte en esta etapa de criticar y no de aprender. En el momento en que decides aprender y valorizar lo que ya eres con lo que aprendiste, es cuando se hacen los cambios más grandes. Así que no dejes de soñar, no dejes que nadie te corte tus alas. Y yo lo único que le agregaría a la frase de mi mamá es que yo no dejo que nadie me corte mis alas, incluso yo misma. Yo no me corto mis alas. Que estén muy bien y un gusto estar con ustedes, Mujeres en Tribu.